Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de electrónica digital. En este video vamos a trabajar dos ejercicios que va a involucrar el uso del álgebra booleana con el objetivo de reducir las funciones lógicas o las funciones booleanas que tenemos propuestas. Y también vamos a realizar el circuito esquemático, pero ya utilizando la función reducida o simplificada a través del proceso algebraico. Muy bien, entonces comenzando con este primer ejercicio, tenemos la siguiente función lógica definida. Como pueden observar, vamos a tener un conjunto de términos que en su momento pues, se van a estar asociando con maxitérminos y minitérminos. Esto precisamente dependiendo. Aquí también es importante comentar que dentro del diseño de hardware de muchos dispositivos, realmente estas son las estructuras o configuraciones que comúnmente se tienen, ¿sí? Porque si nosotros hacemos el siguiente circuito esquemático, tendríamos, para dar un poco de luz a lo que comenté, tenemos en este caso tres variables que se están multiplicando entre sí. Vamos a tener entonces una AND de tres entradas, A, B por C, que representaría al primer término. Luego el segundo término estaría representado también por una AND, que también serían las entradas A, B, C. Sin embargo, en el caso del segundo término, vemos que C va a estar negada. Entonces tendríamos aquí en la entrada o previa a la entrada de esta AND, pues una negación que comúnmente pues se representa en esquemático de esta manera. Para el siguiente término vamos a observar o observamos que ahora es B el que está negado. Entonces tendríamos A por B por C. Y el siguiente término, el cuarto, vamos a tener tanto a B como a C negados. Tendríamos A, B, C. Y por último, tanto A como B son los términos que van a ir negados, A, B y C. Y ahora sí, cada salida o cada resultado de estas operaciones que tenemos aquí representadas, pues se van a estar sumando entre sí. Entonces vamos a tener una ORT donde vamos a sumar todas las salidas de cada una de las AND y nos quedaría representado de esta manera, F. Entonces, como les decía, este tipo de circuitos son los que comúnmente se implementan, y digo un poco entre comillas, se implementan dentro de un hardware o en la parte de diseño digital, ¿sí? Para hacer pues todos los caminos o realizar todas las operaciones que nos están indicando. Sin embargo, como habíamos dicho en su momento, pues esto no es tan viable, pero no es viable en cuestiones de hacerlo un poco más artesanalmente. Esto es cuando son sistemas pues ya automatizados y donde realmente las plantillas son casi genéricas y lo único que sería es agregarles lo que vienen siendo negaciones en las entradas y sería lo único que cambiaría. Todo lo demás se seguiría manteniendo igual. Muy bien, pues dicho esto, vamos entonces a hacer la reducción de nuestra expresión. Entonces, para esto es importante que vayan al video anterior donde se estaba platicando, se dio una pequeña introducción de lo que es el álgebra booleana, de la importancia y otras cositas, ¿no? Y también pues su correlación con videos anteriores con lo que son compuertas lógicas. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a realizar la primera operación. En este caso vamos a observar que hay términos semejantes, siempre es importante primeramente eso. En el caso de estos dos primeros términos van a tener términos semejantes o un término semejante que vendría siendo A y B, ¿vale? Y en el caso de los términos 3 y 4 también vamos a tener A por B negado. Entonces, haciendo la simplificación, nos quedaría o la asociación de términos A por B que multiplica C más A por B que multiplica C negado más A por B negada que multiplica C más A por B negada que multiplica C negada y el último término que es A negada por B negada por C pues quedaría simplemente sin aplicar esta propiedad asociativa. Entonces en este paso aplicamos la propiedad asociativa, ¿vale? Muy bien, siguiente paso y vamos a aplicar propiedad distributiva.
¿sí? Para los términos 1 y 2, pues podemos observar el término común es A por B. Esto es muy parecido a la propiedad distributiva, como les dije en su momento, de álgebra aritmética. Entonces quedaría A por B, que es el término común entre esos dos, que multiplica a C primeramente, más C negado. Algo similar ocurre con estos dos términos. También aplicamos distributiva A por B negada, que multiplica a C, más C negada. Y el último término pues queda simplemente igual. Entonces, en este caso aplicamos propiedad distributiva. Muy bien. Ahora, siguiente paso, lo que vamos a hacer es, como podemos observar, aquí podemos utilizar el postulado número 5, que si tenemos a un término sumado con su negación, pues siempre va a valer 1, ¿sí? Lo mismo ocurre en este caso. Entonces nos quedaría A por B por 1, y aquí estaríamos utilizando el postulado número 2, que si un término booleano está multiplicado por 1 es igual el resultado a dicho término booleano. Entonces en este caso nos quedaría A por B. Lo mismo ocurriría en esta parte, quedaría A por B negada más A negada por B negada por C. Entonces en este paso voy a poner que utilizamos el postulado 5, que esto se convirtió en 1, y el postulado 2, que todo esto se convirtió pues en sus respectivos términos, ¿verdad? Siguiente, podemos observar que ahora estos dos términos también tenemos términos semejantes. Vamos a aplicar distributiva y nos va a quedar A, que multiplica a B más B negada. Este tercer término pasa igual, A negada por B negada por C. Y entonces, aquí vamos a poner, en este paso fue distributiva. Muy bien. Siguiente paso, volvemos a aplicar postulados 5 y 2 para que nos quede A más A negada por B negada por C. Entonces volvemos a aplicar postulados 2 y postulado 5. 5 y 2, perdón. Muy bien. Siguiente, podemos observar que voy a asociar aquí términos. También voy a poner asociativa, ¿sí? Porque podemos observar que vamos a tener un término A que suma a ese mismo término pero negado por un tercer término. En este caso, B negada por C sería todo ese completo, un tercer término. Aquí que vamos a aplicar pues una propiedad distributiva. ¿Cuál es esa? Nos dice que si yo tengo a X que suma a Y por Z, la puedo reescribir como X más Y por X más Z. Entonces en este caso esto sería X, esto sería Y y esto sería Z. Entonces aplicando dicho operación pues nos va a quedar X, que en este caso es A, más Y, que es A negada, que multiplica a X, que es A, más Z, que es B negada por C. ¿Qué ocurre entonces en este caso? Podemos observar que A más, bueno, aquí voy a poner, esto es propiedad distributiva, que también, como les comento, esta propiedad distributiva pues no existe en el álgebra aritmética. Sin embargo, en álgebra booleana sí existe, lo podemos hacer, ¿vale? Ese es lo bonito de esta parte. Y entonces, ¿por qué hacer esto? Parece que se hizo más grande. Sin embargo, podemos observar que esta parte podemos aplicar otra vez postulados 5 y 2 para que esto desaparezca, lo digo entre comillas, y simplemente nos quede esto de este término. Y nos quedaría A más B negada por C. Muy bien, entonces aquí aplicamos otra vez postulado 5 y postulado 2. Y entonces toda esta expresión que tenemos originalmente pues, se reduce simplemente a esa pequeña expresión, que pues va a ser más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque realmente pues vamos a tener nuestras líneas, lo voy a poner aquí, en este espacio, vamos a tener la línea A, la línea de B y la línea de C. Entonces, primero vamos a realizar, y necesitamos negar a B, ¿sí? Que es parte de lo que necesitamos como operaciones. Ahí estaría B negada.
Entonces lo que vamos a hacer es tomar a b negada y lo vamos a multiplicar con c. Ahí estaría c. Y lo que resulte de esa operación se lo vamos a sumar a el término a o a la variable a. Ahí tendremos a. Entonces pues vamos a tener a más b negada por c. Y como pudimos observar, y como, bueno, les dije en su momento, realmente pues, esto es lo que se hace mucho en la industria, aunque se desperdicie elementos, ¿no? Y cuando no está necesario, y pues la eficiencia, cuando solamente los procesos son pues, relativamente sencillos, ya existen circuitos integrados de uso específico que tienen estas operaciones y realmente, pues, como les decía, la única diferencia es una negación, ¿sí? En uno de los de las entradas, pero para ir jugando, pues, si por ejemplo, esta es negada o no es negada, etcétera, ¿no? Hacen ese tipo de implementaciones más directas, ¿no? Pero algo donde sí se necesite eficientar el proceso, hacerlo más eficiente, pues sí hay que meter un poco de números, o más bien dicho, hacer un poco del proceso algebraico para reducir. Pues no lo mismo, como podemos observar, aquí tenemos realmente varias operaciones, aquí hay 3 internamente, ¿sí? 3, así nos iríamos. Y lo que tenemos aquí nada más sería 1 por la negación, 2 por la multiplicación y 3 por la suma. Tendríamos 3 operaciones, ¿sí? Mientras que aquí fácil está arriba de las 20 operaciones, ¿vale? Pero bueno, espero que haya quedado claro pues, ese ejemplo. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Ahora nos están proponiendo la siguiente función booleana. Aquí pues, como les decía, pues el objetivo es trabajar de cierta manera. Aquí le falta un z negada. Luego tendríamos ahí y negada y x negada. Entonces, así nos plantean el siguiente ejercicio. Ahora tenemos una configuración totalmente diferente en la expresión, en la función lógica. Aquí ahora sería al revés, tendríamos 1, 2, 3, 4 ORs de 3 entradas. Tendríamos X, Y, Z. La siguiente OR sería X, Y y Z va negada. X, Y y Z. La tercera OR sería X, Y negada y Z. X, Y y Z. Y la última OR es X negada, Y y Z. X, Y y Z. Y cada resultado o el resultado de cada término o cada término como tal, pues se va a estar multiplicando a través de una AND, una operación AND, y esa sería nuestra función. Entonces aquí también podemos realizar este tipo o se realizan más bien dicho, este tipo de configuraciones dentro de la industria. Una vez más, ya hay plantillas y lo único que cambian pues es la negación en las entradas de las OR, ¿sí? Para generar pues todo un conjunto o una trama, ¿sí? Para crear su circuito combinacional. Pero bueno, no me queda adelantar tanto, todavía vamos a seguir platicando pues más adelante en el curso de esto, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, y siempre es conveniente, hablar sobre algunos, lo que viene siendo la parte de los teoremas y los postulados. En el video anterior pues se les platicó de algunos de ellos. Existen más, o si no existen también los podemos nosotros generar. Por ejemplo, estos dos primeros términos tienen términos semejantes. Los voy a poner, se los voy a dejar en este color. Tenemos a x más y más z, este debería ser z, que multiplica a x más y más z negada. O también se puede reescribir como x más y más z igual a x más y más z negada. ¿Esto porque si se dan cuenta, asociamos pues x más y como un solo término y lo podemos reexpresar como a más b por a más b negada, ¿sí? En este caso, esto de término asociado pues, sería a,
z sería v y z negada sería v negada, ¿vale? Y aquí pues siempre es importante hacer todo este tipo de comparaciones, analogías, ¿vale? O reinterpretar términos, porque lo importante, como les decía, es la estructura. Entonces, si yo realizo esta operación, esta multiplicación, nos va a quedar a por a más a por b negada. A por a más a por b negada. Más b por a, que lo voy a dejar como a por b, aplicando propiedad conmutativa, más b por b negada. Siguiente paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este término, por postulados, vale, o sea, hace 0. Y este otro término se convierte en a simplemente. Y nos va a quedar a más a por b negada más a por b. Yo puedo aplicar distributiva a los tres términos y me quedaría a, que multiplica, aquí hay un 1, más b negada más b. Y todo esto se va a convertir en 1. Entonces me va a quedar a por 1, o sea, a. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si yo tengo una configuración con esta forma o esta estructura, pues yo simplemente, este es un efecto de absorción, pues todo se convierte en a, o se absorbe en términos, ¿verdad? O desaparece en otros términos. Eso quiere decir que si yo le aplico, porque tienen la misma estructura estas dos, si yo le aplico precisamente esta propiedad, pues me va a quedar solamente el término a, que aquí equivale a x más y. Entonces, todo esto se va a convertir simplemente en x más y, ¿vale? Entonces, como les decía, podemos hacer todo eso. Entonces, aquí lo voy a poner con una flechita señalando x más y. Podemos hacer lo mismo en el siguiente término, pues realmente ya no es tan fácil porque no podemos asociar términos, porque bueno, aquí podemos observar tenemos x, x negada, y, z y z. Sin embargo, sí lo podemos trabajar aparte, que siempre es algo mejor. Entonces, aquí lo voy a poner, tenemos a x más y negada más z por x negada más y más z. Aplicando pues la propiedad distributiva, entonces cada término de un término asociado se va a multiplicar por cada uno de los términos del segundo. Entonces quedaría x por x negada más x por y más x por z. Más, ahora con el segundo término, y por y negada por x negada. Voy a poner primero a x, ¿vale? Negada. Siguiente, y negada por y, más y negada por z. Luego el tercer término con cada uno de estos, bueno, z con cada uno de esos, más z por x negada, en este caso voy a poner primero a x, nada más para dar un orden alfabético, x negada por z, más y por z, más z por z. Volvemos entonces a aplicar postulados y teoremas. Estos dos términos, al ser un término multiplicado por su negación, pues se van a hacer ceros. Este otro se va a convertir simplemente z y nos va a quedar x por y más x por z más x negada por y negada más y negada por z más x por z más y por z más z. Siguiente paso, todos los términos que están multiplicados por z los vamos a factorizar. Entonces nos va a quedar x por y, que sería este término, más x negada por y negada, que sería este otro término, más, y ahora sí, los que contienen a z, ¿vale? Entonces sería z que multiplica a x, más y negada, más x negada, más y, más 1, ¿sí? Y por el simple hecho de tener 1, sería un elemento, un valor booleano más 1, pues siempre va a ser 1, o sea, todo esto se hace 1, y entonces nos va a quedar x por y más x negada por y negada más z. Se simplifica entonces un poco más todo este término. Entonces aquí lo voy a reescribir, aún no terminamos, esto pues se extiende un poco más. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces nos va a quedar la siguiente función booleana. Nos quedó x más y,
que va a multiplicar a x por y más x negada por y negada más z. Volvemos a aplicar distributiva. Ahora x multiplicaría cada uno de estos términos. Entonces quedaría x por y más x por x negada por y negada más x por z. Siguiente, luego sería y, que multiplica cada uno de estos términos. Entonces sería más y por x por y. Lo voy a dejar como x por y más x negada por y más z por y. Este término y este otro se van a hacer todos ceros, también por los postulados. En el caso de x por x se convierte simplemente en x. Entonces este término se convertiría en x por y, este desapareció, este tercer término baja igual, este otro término se convierte en x por y, el siguiente término desaparece y el último es z por y. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos dos términos semejantes, que en este caso es como tener a más a es igual a, en este caso, x por y más x por y es igual a. Entonces solamente es como si borráramos uno, pues ya está aquí. El siguiente término, x por z, pasa igual, y el último, z por y, pasa igual. Y ya para ir simplificando un poco más, vamos a factorizar término común. Entonces el primer término pasa igual x por y y el segundo quedaría z que multiplica a x más y. Y ahora sí, creo yo que esta sería la expresión pues más sencilla a la que podemos llegar a través del proceso de álgebra booleana. Muy bien, entonces hacemos el esquemático. Vamos a necesitar una x, vamos a necesitar una y y vamos a necesitar una z. X, y y z. Realizamos primero esta operación, que es la multiplicación de x por y. Siguiente operación que vamos a realizar es la suma también de x con y. A ese resultado lo multiplicamos por z, aquí una AND. Y ya estos dos resultados los sumamos entre sí. Se suman y se suman. Y por último tendríamos a la función booleana. Y una vez más pues queda más pequeño, más corto un circuito de este tipo que una implementación. Una vez más repito, este tipo de implementaciones pues son más dentro de la industria o para la generación de circuitos de uso específico, mientras que en este caso pues está más más eficiente, ¿verdad? Como habíamos dicho, son menos operaciones, menos consumo de energía, etc. Muy bien, pues sería todo por este video. Espero que se les haya hecho interesante, que les ayude, que puedan tomar como tips. Si se dieron cuenta ya en el segundo ejercicio también, ya no estoy hablando de que se utilizó tal postulado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo hice en un principio para que pues se siga asociando pues de que se siguen utilizando postulados y propiedades, tanto que también pues son importantes estar conscientes de cuáles son cada una de ellas, ¿verdad? Pues bueno, ahora sí, sin más, me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.